Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy estamos reunidos en la casa de Dios para poder compartir su palabra. Hoy Dios nos va a hablar, porque el Señor siempre cuando abrimos su palabra nos habla, te habla a ti y me ama y me habla a mí. Así que para poder escuchar la palabra de Dios vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por la vida que nos das. Te agradecemos por la oportunidad de escucharte y te agradecemos, Señor, porque tú nos tienes como hijos amados. Te damos las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero compartir algo que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 7 en adelante. Y esto se refiere a una iglesia, a la iglesia en Tesalónica. Dice la Biblia, la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En este lugar, en Tesalónica, había una iglesia. Y esa iglesia era una iglesia que marcaba la diferencia. El versículo 7 empieza diciendo que eran de ejemplo. La iglesia de Tesalónica era de ejemplo a todos los hermanos de Macedonia y de Acaya, a los vecinos que habían creído, a los otros creyentes. ¿Y por qué era de ejemplo esta iglesia? ¿Qué era lo que hacía que esta iglesia marcara la diferencia? Esta iglesia estaba ubicada en un lugar en la costa noroeste del mar Egeo y era Tesalónica, había una población de unos 200,000 habitantes. Llegó a ser la capital de Macedonia también. Y era una ciudad muy cosmopolita. Habían personas y culturas de diferentes lugares, de diferentes entornos. Y también donde hay una población variada y una ciudad cosmopolita, también hay una gran cantidad de dioses. Y en aquel momento en Tesalónica habían dioses de Grecia, un sinnúmero para adorar. Las personas normalmente en ese lugar que vivían eran politeístas. Habían dioses como Zeus, Apolo, Atenas, Artemisa, Isis, Osiris, Denetes, y sigo mencionando. Hay otros como Poseidón, Hércules y Hades, diferentes dioses a los cuales adorar. Y la gente que vivía en Tesalónica podría adorar a cualquiera de estos dioses. Y estas religiones y estos dioses tenían sus propios cultos, tenían sus propios sacerdotes, tenían sus propias oraciones, tenían sus propios rituales. Y allí empezaron a convertirse personas. Empezaron a convertirse, a conocer a Jesús, y empezó a haber un cambio radical en sus vidas. Y esta iglesia estaba demostrando un verdadero amor y seguimiento al Señor Jesús. Por eso, para empezar en esta mañana, la pregunta es: ¿de qué manera estás marcando la diferencia en tu vida? ¿De qué manera estás marcando la diferencia en tu sociedad, en tu barrio, con tus vecinos? Y eso es lo importante y lo que vamos a recalcar aquí. ¿Por qué esta iglesia era relevante? ¿Por qué esta iglesia era ejemplar? ¿Por qué esta iglesia marcaba la diferencia? Los nuevos creyentes allí debían renunciar a todos estos dioses, debían renunciar a su politeísmo y tenían que adoptar un novedoso culto monoteísta, porque tenían que adorar a un solo Dios. Esta iglesia marcaba la diferencia, y tú y yo somos parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, y tú y yo debemos ser también de ejemplo a otros, y no de un ejemplo orgulloso, no de un ejemplo de decir yo soy mejor que esa persona, o yo soy mejor que esa iglesia, sino que un ejemplo para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las primeras cosas que dice la Biblia aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 de por qué esta iglesia era una iglesia ejemplar, lo encontramos en el siguiente versículo, en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 1, donde dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
Es interesante lo que dice el apóstol aquí. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Una iglesia ejemplar es una iglesia que divulga la palabra de Dios. Es una iglesia apasionada por la proclamación del evangelio. El Señor Jesucristo, antes de irse, nos dijo: y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y este es un mandato dado por el mismo Dios. No es un mandato de hombres, es un mandato divino. Y al escuchar los mandatos divinos debemos saber que debemos obedecer. Y este mandato estaba siendo cumplido por la iglesia en Tesalónica aquí, porque partiendo de ellos, dice, la palabra de Dios era divulgada de tal manera, como dice el apóstol aquí, que no tenían necesidad de proclamar ya el evangelio, porque cada vez que Pablo iba y tocaba una puerta: mira, quiero predicarte el evangelio, resulta que ya la iglesia de Tesalónica, los miembros de la iglesia ya le habían predicado. Iba por otro lugar, tocaba la puerta y le decía: quiero predicarte de Jesús. Y le decían: ya me predicaron el evangelio. Es más, ya me convertí, ya soy cristiano. Entonces, esta iglesia había asumido su responsabilidad delante de Dios para proclamar el evangelio. Y la proclamación del evangelio es crucial para ganar almas y para compartir el mensaje de Jesucristo. Muchos cristianos hoy se han acomodado a este tiempo y muchos se sienten cómodos en sus sillas y muchos se sienten cómodos como cristianos. Bueno, ya soy cristiano, disfruto de las bendiciones de Dios, el Señor es bueno conmigo y sigue mi vida su curso normal. Y no te das cuenta que ya has caído en un ámbito religioso. Vienes a la iglesia o escuchas la prédica, dices amén y ya acabó todo, y luego nuevamente te conectas o participas en algo y ya está. Y de eso no solo se trata la vida cristiana. La vida cristiana no solo se trata de pertenecer a un grupo y compartir y escuchar y edificarnos, sino que también se trata de aplicar lo que la Biblia nos dice. Y es fundamental que cada cristiano de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, proclamen, prediquen la palabra de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, como Dios nos ha capacitado. En estos tiempos que todavía estamos viviendo en plena pandemia, que gracias a Dios los índices de mortalidad están bajando, muchas personas han perdido la vida. Y tal vez tú conoces a alguien, algún familiar, algún hermano, algún amigo, alguna persona en el trabajo que ha perdido la vida. Y estas vidas terrenalmente se acabaron. Y la pregunta es: ¿estas personas dónde pasarán la eternidad? Y la Biblia dice que hay dos lugares: el cielo y el infierno. Y la pregunta es: ¿tú conociste a alguien de ellos que partió? Y la pregunta más intrínseca es: ¿les compartiste el evangelio? Muchos cristianos pierden la oportunidad de poder compartir el evangelio por diferentes razones. Muchos pueden decir: pastor, no sé todavía predicar el evangelio. Y el evangelio es fácil y es simple de poder entenderlo. No es necesario conocer todas las corrientes teológicas para compartir el evangelio, para decirle a alguien que Jesucristo lo ama, para decirle a alguien que está rumbo al infierno y que Jesucristo quiere librarlo de la muerte eterna. Muchos también dicen: pastor, no es mi don el don de evangelista o el don de poder predicar el evangelio. No es necesario que tengas el don de evangelista para que proclames el evangelio. Las almas se pierden, las almas van rumbo al infierno, y la iglesia y tú tienes que estar activo, predicando, hablando de la mejor noticia que puedas darle a cualquier persona. Y la mejor noticia que puedas darle a cualquiera es: Jesucristo es el Salvador y quiere darle vida eterna. Ha sido lamentable y triste para muchas personas. Mis hijos estaban teniendo clases con un profesor de música, un muy buen hermano, que enseñó y enseñaba piano por muchos años con mucho amor, con mucha pasión a los pequeños. Y en una de esas semanas, hacia el mes pasado creo fue, nos escribe y nos dice: pastor,
Pastores, no voy a poder dar clases en esta semana porque me siento un poco mal. No nos dijo exactamente que estaba con el COVID. Y luego ya nosotros nos enteramos que estaba con el COVID él y su esposa, que su esposa estaba más complicado su salud. Pero él estaba un poco estable y a la semana y a los días nos enteramos que su esposa estaba mejor y que él sí había entrado ya, su salud se había complicado. Y a los días nos enteramos que había partido de este mundo. Así es, hermanos. Hoy estamos y mañana no. Hoy tú puedes estar aquí hablando o escuchando esta prédica, pero tal vez mañana no. Nuestras vidas no están en nuestras manos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y hoy tú puedes tener con vida algún familiar, tu papá, tu mamá que no tiene a Cristo. Y hoy tú puedes tener la oportunidad de predicarle, porque tal vez mañana ya no va a estar. Hoy tú puedes tener la oportunidad y tienes todavía la oportunidad de predicarle o compartirle el evangelio a un compañero del trabajo, algún compañero en la universidad o en la escuela, jóvenes, pero no la aprovechamos y mañana tal vez esa persona ya no estará con nosotros. El día y la hora nadie sabe cuándo vamos a partir, pero lo que sí sabemos como cristianos es que hay un mandato que tenemos que cumplir, como lo hacía la iglesia en Tesalónica, como dice la Biblia, de tal manera que partiendo de vosotros ha sido divulgada, proclamada, extendida la palabra de Dios en todos los lugares donde Pablo iba a predicar. Así que, hermanos, hoy yo les animo a que este reto podamos seguir cumpliéndole de la manera que nosotros tengamos, con las habilidades que tengamos. No dejemos de predicar el evangelio. La Biblia dice en Proverbios capítulo 20, versículo 11, que eres conocido por tus hechos. Un cristiano no es solo cristiano de palabras. Jamás los cristianos han sido personas solo que se quedan con decir algo. Yo soy cristiano, qué bueno, no, demuéstralo con tu vida, con tus hechos. Desde el principio de la historia del cristianismo, los cristianos han sido perseguidos, torturados, muertos en coliseos romanos, en panteones. ¿Por qué? Porque predicaban, proclamaban, no se quedaban callados. Jamás se quedaron callados para la extensión del evangelio del reino de Dios. Y a través de la historia, el cristiano siempre ha sido perseguido. La palabra de Dios ha sido quemada. ¿Por qué? Porque no querían que esta noticia se sepa. No querían que la gente conozca la verdad. Pero aún a pesar de eso, la verdad siempre ha salido a la luz, porque la verdad hace libre naciones, la verdad hace libre a las personas y la verdad nos libra de la condenación. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino solo por mí. La verdad es Jesucristo, y esa verdad era proclamada, y esa verdad era divulgada, y esa verdad debe ser proclamada por ti y por mí hasta el día que el Señor nos lleve. Tenemos que ser y debemos ser una iglesia ejemplar. ¿Por qué era también una iglesia ejemplar la iglesia en Tesalónica? Dice el siguiente versículo: porque ellos mismos, dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia ejemplar es una iglesia que sirve a un Dios vivo y verdadero, como dice la Biblia. Nuestro Dios vive. Jesucristo está vivo. Y porque está vivo, nosotros también podemos tener vida después de esta vida terrenal. La Biblia dice claramente: ellos mismos cuentan de nosotros
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Había que marcar la diferencia. Y estos creyentes en Tesalónica estaban dispuestos a marcar la diferencia. Estaban dispuestos a hacer tal vez la burla de la gente. Estaban dispuestos a ser señalados. Imagínate, hermano, viviendo en una ciudad cosmopolita, adorando a tantos dioses, y luego de ello que tú no adores a ninguno de ellos. ¿Qué va a decir el vecino de aquel hermano en Tesalónica? ¿O qué le ha pasado a este? ¿Qué se ha vuelto? ¿Cómo se ha vuelto cristiano? Es una locura. Se mofaban seguramente de ellos, porque la cultura griega apreciaba el conocimiento y a los cristianos los detestaban. Como dice la Biblia, que parecía locura. Pero dice la palabra de Dios también que para el mundo era locura, pero para los cristianos era poder de Dios. Porque el evangelio es poder, transforma vidas, cambia corazones. El evangelio restaura vidas. Hay vidas que han sido condenadas a la muerte. Hay vidas que para muchos han perdido el sentido, pero esas vidas sin sentido, esas vidas condenadas o esas vidas señaladas por las personas tienen nueva vida, son regeneradas, son nuevas personas. ¿Por qué? Porque creemos y creen en un Dios vivo y verdadero. El 8 de junio de 632 después de Cristo, en Arabia Saudita, murió Mahoma, el profeta de los musulmanes. Sí, una de las grandes religiones del mundo. Y Mahoma está muerto. Y sus seguidores van y hacen peregrinación en donde están sus huesos, en donde está su tumba. Siddhartha Gautama, Buda, murió también. El conocido como el Iluminado. Nació en India en el siglo VI antes de Cristo y murió en el 486 antes de Cristo. Está muerto y sus seguidores van y hacen peregrinación en donde están sus huesos y su tumba. Y así puedo mencionar a diferentes fundadores de religiones humanas. Pero los seguidores de Jesucristo van a Jerusalén y ven una tumba donde está vacía. Porque Jesucristo resucitó. Y porque Él vive, puede transformar y cambiar corazones. Y esto era lo que marcaba la diferencia de estos cristianos. Sabían que no tenían una fe en vano. Sabían que su fe no era algo superficial. Sabían que Jesucristo era el Dios vivo y verdadero. Estaba vivo y era la verdad absoluta. Por más que hayan sido enseñados desde niños que tal vez todas estas religiones o estos dioses te pueden acercar al conocimiento, a lo que sea, entendieron y comprendieron que Jesucristo era único y era el Dios verdadero. Hay un himno muy conocido que se titula "Porque Él vive". Y dicen las letras de este himno: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay dolor, dice. Y es verdad. El cristiano hoy, a pesar de las dificultades que podamos vivir, a pesar de las tristezas que podamos vivir, tal vez hemos perdido algunos hermanos cercanos. En lo personal, muchos consiervos míos han partido a la presencia de Dios. Pastores que han sido mis amigos ya no están terrenalmente. Y es doloroso y es triste. Y seguramente tú has perdido algún familiar, algún amigo que conoce a Cristo. Tal vez nos entristece, tal vez lloramos, pero sabes, el cristiano tiene una esperanza, que un día verá a este familiar con Cristo allá en los cielos, que un día verás a tu amigo que conoció al Señor Jesús allá en su presencia, que un día verás a tu papá que partió con Cristo allá en los cielos. Un día los veremos. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? ¿Y por qué tienes esa certeza? Porque crees en un Dios vivo y verdadero. Tu Dios no está muerto. Tu Dios no está bajo la tumba. Tu Dios no quedó allí. Jesucristo fue sepultado, pero como dicen las Escrituras, al tercer día resucitó. Y porque Él vive, hay esperanza.
En el mundo no hay esperanza. Cada vez hay más caos. Hay desconcierto en todo lo que pueda pasar. Hasta en nuestro país tal vez hay desconcierto por la forma o por la política que pueda haber. ¿Quién será el presidente? ¿Cómo estará la economía? ¿Y qué vendrá en el futuro? No te preocupes. Estate tranquilo. Porque tú confías no en la política, tú confías no en el presidente, tú confías no en las cosas de este mundo, tú confías en el Dios vivo y verdadero. Y porque tu confianza está en Él, espera, confía en Él, como lo hacían estos creyentes en Tesalónica. Era una iglesia ejemplar porque divulgaban la palabra de Dios. Eran una iglesia ejemplar porque sabían que servían al Dios vivo y verdadero. Y porque sabían ellos, estaban dispuestos a dar hasta sus propias vidas, porque si vivimos, dice la Biblia, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eres del Señor, somos del Señor. Y la Biblia dice que nuestro legado es eso. Si tú vives y si Dios te ha preservado la vida hasta este momento, vives para el Señor. Vive con tu vida demostrando que tú vives y sirves a un Dios vivo y verdadero, que tu Dios no está muerto. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y la Biblia también dice, y si morimos, para el Señor morimos. Si un día tú partes de este mundo, será para gloria de Dios. Porque sea que vivamos, mientras estemos en esta tierra, si Dios en su misericordia nos ha preservado la vida, tal vez hasta pasaste por el COVID, pero Dios te ha reservado la salud, te ha recuperado, dale gloria a Dios. Sigue viviendo cada minuto, cada segundo de tu vida, cada mes de tu vida para gloria de Dios. Y si un día partes, será ganancia, te encontrarás con tu Creador. Por eso te digo, el cristiano tiene esperanza. No hay desacierto, no hay desconcierto en lo que pasará mañana. Hoy, si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿Qué será de mí? Y muchas personas viven agobiadas así porque no encuentran la verdad. Se sumergen en religiones y las religiones les ponen más cargas en sus espaldas. Piensan que por sus buenas obras van a ir al cielo. Piensan que por lo que hacen van a ir al cielo. Pero más cargas, más desacierto y viven desesperanzados. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Porque la verdad hace libres. La verdad trae esperanza. Y esa verdad es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta era una iglesia ejemplar porque estaban dispuestos a ser hasta aborrecidos por el mundo. Porque por la causa de Jesucristo estaban dispuestos a dar hasta la vida por Él. Y la pregunta, querido hermano, hermana, de cualquier edad que estás escuchándome es: ¿qué estás dispuesto tú a dar por Cristo? ¿O qué estás dando tú por Cristo? Como te dije al principio, muchos cristianos caen en la comodidad. Muchos cristianos caen en se amordazan y están simplemente cómodos con la vida que viven. No, y el cristiano nunca debe sentirse cómodo. El cristiano siempre tiene que estar activo, pensando en qué hacer para la gloria de Dios y para la extensión del reino de Dios. Por eso dice la Biblia allí en el siguiente versículo. Esta era una iglesia ejemplar porque dice el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar porque esperaban la venida del Señor Jesús. ¿Y cómo es esto? Es que el cristiano tiene que saber que cada día debemos y esperamos al Señor Jesús. El Señor Jesús dice en el Apocalipsis, nos dice a nosotros: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Él, cuando se fue, en el libro de Hechos lo relata, los apóstoles estaban mirando al cielo y los ángeles que estaban al costado de Jesús le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Así como habéis visto al Señor ir
así mismo los veréis venir nuevamente. Y esa fue la promesa que quedó. Y como dice aquí el versículo, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Hermanos míos, dicen muchos estudiosos de las profecías que muchas profecías se han cumplido. Es más, casi la mayor cantidad de las profecías ya están cumplidas. Dicen que todas las cosas que han pasado y están pasando son parte del cumplimiento de lo que había de venir. Y yo no sé, yo confío en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el día y la hora cuando el Señor venga nadie sabe. Así que yo no me voy a poner aquí a decir tal vez que tal día o tal momento o tal fecha o tal año vendrá el Señor. Lo que yo sí te digo es que cada vez más el Señor viene pronto. Y Él viene, y dice la Biblia, a librarnos de la ira venidera. El cristiano, sabiendo esto, sabiendo que el Señor Jesús viene pronto, entonces debemos prepararnos y ponernos manos a la obra. ¿No te ha pasado en algún momento cuando te han dicho, sabes qué, te voy a visitar a algún familiar? ¿Qué es lo que pasa? Decimos, ya está bien, ven en tal momento, tal día. ¿Y qué hacemos con nuestra casa? Nos preparamos nuestra casa, arreglamos la casa, limpiamos más profundamente la casa. ¿Por qué? Porque vienen tus suegros, vienen tus familiares, vienen tus amigos. Siempre el saber que alguien va a venir nos prepara. No debemos estar con los brazos cruzados. Cuando nosotros íbamos a tener a nuestra primera bebé, a Camila, hace 9 años atrás, era nuestra primera hija y nosotros estábamos emocionados. Y cuando viene un hijo hay que prepararse, ¿o no es así, hermanos? Y teníamos que conseguir las primeras cosas. Un papá novato, joven, no sabía cómo era toda esta situación. Había que conseguir la cuna, había que conseguir el biberón, había que conseguir las ropitas, había que prepararse. Y por eso la Biblia dice aquí, cuando el cristiano está esperando al Señor Jesús, se está preparando. Y eso significa no estar dormidos, no estar con los brazos cruzados, no estar inactivos, sino preparando aquel momento cuando el Señor venga por ti y por mí. Cristo viene pronto. Yo te hago una pregunta sincera en esta mañana. Si el Señor vendría en estos momentos, si hoy vendría el Señor, la pregunta es, ¿de qué manera te encontraría? ¿De qué manera me encontraría? Y lamentablemente hay muchos cristianos que están viviendo a veces vidas dobles. Están en la iglesia, están participando de la comunión, pero tienen otra vida afuera. No viven bajo los principios de Cristo. La Biblia nos manda a vivir en santidad y no viven en santidad. La Biblia nos manda a vivir en fidelidad al Señor y no viven en fidelidad. La Biblia nos manda a quitar la murmuración, el odio, la rencilla, el rencor de nuestros corazones, la mentira, la lujuria, el engaño. Y todavía hay muchas de estas cosas que vivimos como cristianos practicándolos y guardando en nuestro corazón. ¿De esa manera le esperarás al Señor? ¿Esa será la manera que estarás preparado? No. La Biblia dice, la palabra del Señor, que si estas cosas han de suceder, dice en Pedro, ¿cómo no debéis vivir de una manera santa y piadosa delante del Señor? Si tú sabes que tu Señor viene pronto, si tú sabes que Cristo va a venir por ti, entonces ¿por qué no preparas tu vida? ¿Por qué no te consagras al Señor cada día? ¿Por qué no te arrepientes de aquellas cosas que tienes que arrepentirte? Y yo no estoy en son de juez en esta mañana, porque yo también tengo que arreglar cuentas con el Señor. Y yo no he venido a juzgar a nadie en este día. Lo que sí te vengo a decir es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Señor viene pronto y debemos estar preparados. Debemos consagrar nuestras vidas diariamente. Debemos arrepentirnos. Debemos arreglar cuentas con Él. Debemos arreglar cuentas en nuestras familias. Y que cuando el Señor venga nos encuentre listos y preparados.
Y no pienses, el Señor va a demorar todavía, puedo seguir practicando este pecado, o puedo vivir de esta manera todavía. No, hoy es el día, hoy es el momento de poder arreglar cuentas con el Señor. Y el Señor Jesús nos llama a la obediencia y nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo sé que muchos que me están escuchando en esta mañana amamos al Señor, amas al Señor. Y la Biblia dice que si lo amas, debes guardar sus mandamientos. Y esto significa obediencia plena, hermanos. Obediencia plena, hermanas. Obediencia plena, jóvenes. Obediencia plena, niños. Obedecer al Señor plenamente significa una vida de consagración, una vida en santidad. Y no te estoy diciendo que sea una vida perfecta, porque nadie es perfecto y todos fallamos y fallaremos. Lo que te digo es una vida de consagración, de que cuando falles te arrepientes, de que cuando caigas te levantes y no te quedes allí embarrado con el pecado, sino que te limpies con el poder del Señor y de su sangre. Por eso el cristiano vive esperando al Señor. Como te dije en un principio, hay dos caminos. Y como lo relata el libro de Mateo, y a algunos el Señor dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 50: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia dice que el Señor vendrá, sí, vendrá a llevarnos, sí. Pero mira lo que dice la última parte de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10: quien nos libra de la ira venidera. Él te librará de la condenación, porque tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y dale gracias al Señor, dale gloria al Señor, porque Él te amó desde el principio de la fundación del mundo. Y yo no sé, no entiendo ese amor, no lo comprendo, no comprendo por qué a mí, por qué a mi familia, no entiendo por qué el Señor me amó tanto, pero le agradezco y le agradeceré con mi vida, y agradécele con tu vida, porque Él te librará de ese horno de fuego, de ese lloro y crujir de dientes que será por la eternidad. Así que, queridos hermanos y querida iglesia, la Biblia nos dice que esta fue una iglesia ejemplar porque divulgaba la palabra del Señor. Esta era una iglesia ejemplar porque servían y sabían que servían al Dios vivo y verdadero. Y esta era una iglesia ejemplar porque esperaba la venida del Señor. ¿Estamos siendo nosotros una iglesia ejemplar como cuerpo? ¿Estás tú siendo la iglesia ejemplar? Sí, porque tú eres parte de la iglesia universal. Todos somos parte de la iglesia del Señor. Y te hago esta pregunta: ¿estás siendo parte, ejemplo de bendición, divulgando el evangelio? No calles, hermano. No tengas vergüenza. No te amilanes. Si se quieren burlar un día por predicar o por hablar, no tengas vergüenza. No te calles. Habla, comparte el evangelio, porque hay almas que salvar. Las almas se pierden, las almas mueren. Y el cristiano tiene que estar allí detrás de esas almas. Estás sirviendo al Dios vivo y verdadero. Sabes que tu Dios vive. Y si tu Dios vive y si tu Dios no está muerto, entonces, hermano, adelante. Levántate. Sirves a un Dios vivo. Y tu Dios vendrá por ti. ¿Cómo lo estás esperando? ¿De qué manera? ¿Tu vida está a la par del reino de Dios? Es por ello que hoy yo te quiero invitar a que si el Señor te ha hablado en esta mañana y Dios ha obrado y te ha hablado, y si tú quieres arreglar cuentas con Él, tal vez tú me puedes decir en esta mañana: no me encuentro preparado. Ok, arreglemos cuentas con Dios. Si tú quieres consagrar tu vida, si el Señor te ha hablado, si tú quieres decirle lo que tengas que decirle, ora conmigo ahí donde estás. Si tú quieres consagrar tu vida al Señor,
Si tú has entendido que tienes que predicar el evangelio y no lo has estado haciendo, pídele perdón al Señor. Y si has estado cómodo con tu vida cristiana, pues no, hermanos míos, hay que estar activos. Así que si tú quieres hablar con el Señor, acompáñame ahí en oración, con tus propias palabras, mientras yo voy orando. Querido Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias te doy porque tú eres bueno. Y te agradezco porque hoy tu Espíritu Santo por medio de tu palabra nos ha hablado. Perdónanos, Señor, si te hemos estado fallando. Perdónanos si no hemos estado proclamando tu evangelio. Tal vez nos hemos sentido avergonzados. Tal vez nos hemos sentido intimidados. Pero hoy, Señor, te decimos que hablaremos sin temor, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y te pedimos, Señor, y te damos gracias que pongas palabras en nuestras bocas para hablar de tu amor y de tu verdad, porque sabemos que servimos a un Dios vivo y verdadero, y que tú vendrás por segunda vez a llevarnos, Señor. Perdónanos si te estamos fallando, y hoy consagramos nuestra vida y nuestros corazones a ti. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida en santidad. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esta hermosa mañana. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén.